Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos y todas, señoras magistradas. Pues yo quiero comenzar diciendo que algo que no se ha hablado mucho durante las audiencias es cómo era la vida o el accionar de exterminio en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Yo creo que ayer la magistrada hablaba de 42, multiplicaba 7 por 42, algo así, por 6, eran 42 comandantes, pero yo creo que más porque esto viene como del 84, ¿ya? Y habría que mirar la responsabilidad de todos esos comandantes en toda esa ola de exterminio de líderes campesinos, de líderes sindicales, de líderes comunales, de líderes políticos, en fin, los defensores de derechos humanos. Incluso yo siempre lo he dicho, ha sido una política de Estado, no sé heredada de quién, pero, por ejemplo, yo fui víctima como defensor de derechos humanos de la cuestión que decían es que ustedes solo defienden guerrilleros, porque ustedes son guerrilleros. Incluso he sido tildado en muchas ocasiones como comandante guerrillero. Y pues, y uno le ha tocado cargar con ese estigma y mirar cómo trata de que no lo vayan a asesinar. Porque, por ejemplo, un comandante, un capitán de la Armada Nacional, en una ocasión en San Pablo decía: ah, claro, es que porque yo iba llegando en medio de una situación que pasó allí y me dice, claro, es que como sabían lo que iban a hacer estos tales, trajeron al defensor de derechos humanos para que los defendiera. Y yo ni sabía qué estaba pasando. Y después remata diciéndome, ¿y usted sabe de dónde nacieron los derechos humanos? Ese es un invento de la guerrilla para salvarse y zafarse cuando los tenemos cogidos. Y yo decía, yo lo único que atiné a decir en medio de todo fue, comandante, disculpe, hasta donde yo he podido estudiar y he conocido la génesis de los derechos humanos, eso viene incluso desde antes de Cristo. Y yo por ahí en ningún lado he visto que había un grupo guerrillero que creara los derechos humanos. Y me fui. Y el tipo me decía, pero venga, le decía, no, comandante, yo creo que ya fue suficiente, mejor me voy. Y arranqué. Pero es así porque siempre ha sido un estigma para todos los defensores de derechos humanos. Y digo que fue una política, recordando lo que dijo el compareciente José Leonairo, cuando dijo que había una orden perentoria de acabar con toda la izquierda en este país. Y la orden venía de los altos mandos, incluso de algunos políticos. Entonces uno dice, las responsabilidades se tienen que repartir entre mucha gente, porque incluso dentro de los hechos o los procesos siempre hay algunos intervinientes como los autores materiales, los autores intelectuales, que muchas veces son la mayor responsabilidad en todos estos hechos. No se pueden dejar a un lado, porque aquí solo se está mirando la responsabilidad de los autores materiales, pero los autores intelectuales jamás se nombran uno que otro, pero no hay nada concreto en contra de ellos. No sé si haya la oportunidad de decir, se deben investigar y también se deben trasladar, si la jurisdicción no es la competente para juzgarlos, por lo menos correr traslado, compulsar copias a las autoridades competentes para que empiecen a investigar a estas personas, porque realmente fueron quienes final dieron la orden. Hay políticos que uno los ve, esos saludos, una cosa y la otra, y
yo soy de los que digo como defensor que muchas veces son más asesinos que los mismos asesinos, que los mismos autores materiales, porque yo creo que mata más el dedo que un arma de fuego. Y así es muy difícil que no haya repetición, porque mientras no se juzgue a todos por igual, a todos los que han participado, siempre va a haber impunidad, y esa impunidad alimenta que los actos se repitan y se repitan y se repitan. Entonces es fundamental que tengamos claro quiénes fueron, quiénes participaron. Por ejemplo, alguien hablaba de que en dónde se hacían las listas, los listados. José Leonardo en alguna ocasión dijo, se reunían y a nosotros nos llegaban las órdenes. Alguien creo que de los compañeros víctimas de Ecopetrol, y este señor Eduardo también lo dijo, cómo se reunían y hacían unos listados para perfilar, pero mentiras, no era solo el perfilamiento, sino el aniquilamiento de quienes estaban allí perfilados, ¿ya? Entonces, Ecopetrol y muchos de sus directivos tienen que ver, tienen una responsabilidad enorme en todo lo que pasó con líderes y con población de Barrancabermeja, porque no fueron solamente los sindicalistas. Si miramos el tema de la masacre del 16 de mayo, fue un tema orquestado también desde allí. Entonces, y algo que tenemos que tener en cuenta, yo no entro a la casa de nadie si no hay alguien de allí que me abra la puerta. Y fueron los que estaban aquí, que tenían el mando, que tenían el control territorial, quienes abrieron la puerta. Dicho por casi todos los comparecientes, que la policía, que el uno. Pero hay otra cosa también que a mí me llama mucho la atención. El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, siempre estuvo aquí en Barrancabermeja. Y no sé si se conocen algunos avances de investigaciones por parte del DAS frente a lo que aquí sucedía. No los conozco y sería bueno saber si hay de pronto la posibilidad de que se intervengan esos archivos para conocer qué investigaron y qué encontraron. Otra situación que a mí me llama mucho la atención es el tema de la Red 07 de la Armada. Yo fui víctima de la Red 07. En un sitio me tiraron una granada. Afortunadamente nunca estalló. Si no, quién sabe dónde andaría echando el cuento. Pero realmente, aparte de eso, varias veces pasaban de manera descarada frente a la oficina nuestra. Nos apuntaban con el dedo y a toda hora era la amenaza latente en contra de nosotros, en contra de las directivas de Credos. Recordar que nosotros nacimos en 1987 como un comité de derechos humanos atendiendo a las necesidades que se estaban dando a partir de mediados de los 80 en toda la región, no solamente en Barrancabermeja, porque resulta que para esa época, no sé si recuerdan muy bien algunos, se hablaba mucho de una cuestión en toda la región de quitarle el agua al pez. Esos bombardeos del IT, de La Concha, de San Lorenzo, de acá de Corcovado, eran parte de todo eso, porque ¿qué buscaban? Hacer correr, hacer salir a la población, al igual que los asesinatos selectivos que se daban. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención de esa época, más o menos de la década de los 80 y empezando el 90, porque eso fue más o menos hasta el 91 y 92 con la Red 07, quienes cometían los crímenes eran personal de inteligencia militar o algunos mercenarios contratados solo para acciones específicas, acciones concretas.
a quienes les entregaban la misión o la tarea de hacerlo. Lo digo porque en muchas ocasiones asesinaron personas, y de aquí, por ejemplo, el día de Manuel Gustavo Chacón, ¿para dónde corrieron los victimarios? Al batallón Nueva Granada y otros al otro lado. Allí se refugiaron. Otras personas que mataron en la plaza de Torcoroma, como en el 89. ¿Para dónde cogieron los dos sicarios, el indio y otro moreno, otro negro? Para el batallón Nueva Granada. Y así sucesivamente varios casos se dieron. Entonces no puedo decir yo que alguien que corre a refugiarse en mi casa no me conozca, y si yo le brindo la protección no sea alguien allegado, ¿verdad? Entonces todo eso se daba aquí. Luego viene el tema de la red 07 de la Armada, donde orquestaron una serie de masacres. Aquí hubieron 8 masacres en 1992 y eso no se puede tapar. Fue la masacre del 9 de abril, donde murieron los conductores de San Silvestre, la masacre de la Shannon, la masacre de los Cuyos, donde hubo 2 masacres en los Cuyos, la masacre de los Villares del Cerro, la masacre de los Villares el Tropezón, la masacre de Versalles, en fin, y todos cometidos por la red 07 de la Armada, compañeros como Ismael Jaimes, como los compañeros de la USO que fueron asesinados acabándose de bajar del bus ahí en la avenida. Es más, muchos crímenes que no pueden quedar sin estudiar, sin investigar. ¿Y quién era el comandante? El coronel Rodrigo Quiñones, dicho por el señor Saulo Segura en un testimonio, y el señor Carlos David López Maquilón, personas que uno fue asesinado en el pabellón de máxima seguridad de La Picota y el otro está desaparecido. Entonces son muchas de las cosas que allí, y la persecución continuaba. Nosotros teníamos comités y promotorías en varios pueblos y todas nos las acabaron. A todos los promotores los hicieron ir, les tocó correr para salvar sus vidas. Y algo que a mí me llama mucho la atención en torno a los daños, porque no es solamente el desplazamiento, no es solamente irse y dejar todo botado. Muchos dejamos familias, muchos dejamos de estudiar, muchos dejamos de avanzar y de progresar en nuestros proyectos de vida, en fin, y eso tampoco se mira. No se habla del sufrimiento, no se habla de todo lo que pasó, porque incluso nosotros como defensores de derechos humanos nos hacían una cosa que para nosotros inicialmente nos daba hasta risa, de ver que compañeros uno entraba a un sitio y ellos se salían, porque según ellos nosotros teníamos la lápida colgada a la espalda. ¿Sí ve? Entonces son cosas que se dieron y todas las autoridades en Barrancabermeja y en la región lo sabían. Aquí no podemos decir que es que no habían denunciado. Mire, credos, yo creo que si a alguien se le ha, perdone la expresión, rajado la boca denunciando todo lo que aquí en Barranca pasó desde la década de los 80, los 90, el año 2000 y hasta nuestros días, ha sido credos, y por eso tenemos más de 15 muertos, tenemos un montón de personas que nos ha tocado desplazarnos en varias ocasiones, en fin, exiliados y otras personas que ya no están aquí. Muchas gracias.